La producción de Operación Triunfo destrozó a Frankie, delante de todo el país y el mundo entero lo escuchó sin poder creerlo. 2 minutos de silencio al aire, micrófonos abiertos sin que nadie se diera cuenta a tiempo, y una voz que gritó lo que jamás debería gritarse a una participante joven que entró a ese programa con toda su ilusión intacta y con un talento que no merecía terminar aplastado de esa manera tan brutal y tan irresponsable. Y si ya estás indignado por lo que acabas de escuchar, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más, y no porque busquemos exagerar nada de lo que ocurrió, sino porque los hechos que tenemos para contarte son en sí mismos tan graves que no necesitan ningún tipo de adorno adicional para dejar al descubierto la magnitud real de lo que pasó dentro de ese plató. Esto no fue un accidente técnico aislado, ni un error de coordinación sin importancia, que cualquier producción puede tener en un momento de presión. Esto lleva semanas acumulándose en silencio, capa sobre capa, decisión sobre decisión, y el derrumbe quedó grabado para siempre en la memoria de todos los que lo vieron en tiempo real con sus propios ojos y sus propios oídos abiertos de par en par, sin intermediarios, sin edición, sin la posibilidad de que nadie les dijera después que interpretaron mal lo que escucharon. Hay programas que mueren despacio, que se van apagando poco a poco hasta que nadie recuerda exactamente cuándo dejaron de importar. Mueren con discreción, sin escándalos, sin momentos que queden grabados en la memoria colectiva como heridas que no se cierran. Y hay programas que se derrumban en público, de golpe, sin previo aviso, en el momento más inoportuno y más visible posible, delante de todos, sin posibilidad de retractarse ni de reescribir lo que ocurrió. Operación Triunfo Estados Unidos no eligió el primero, eligió el segundo, con toda la violencia que eso implica y con todas las consecuencias que ese tipo de derrumbe arrastra consigo durante mucho tiempo después de que las cámaras se apaguen. Lo que ocurrió en la emisión más reciente no se puede borrar, no se puede editar a posteriori, no se puede desmentir con un comunicado de prensa ni con una declaración cuidadosamente redactada por ningún equipo legal del mundo, porque miles de personas lo vieron en tiempo real, con sus propios sentidos, sin intermediarios ni filtros de ningún tipo que pudieran suavizar el impacto de lo que estaban escuchando. El programa lleva días sin levantar. Los participantes aparecen en pantalla con la mirada de quien ya no cree del todo en lo que está haciendo. Y la producción, en lugar de reaccionar con honestidad y con la responsabilidad que la situación exige, sigue empujando hacia adelante como si el barco no tuviera agua hasta las rodillas y el fondo del océano no estuviera cada vez más cerca. Prepárate, porque esto es mucho más grave de lo que parece desde fuera, y lo que viene a continuación te va a cambiar por completo la manera en que has estado viendo este programa desde el primer día. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Operación Triunfo, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y te va a hacer entender que el momento del micrófono abierto no fue el inicio del problema, sino el final de un proceso de deterioro que llevaba semanas desarrollándose en silencio dentro de esa academia. El caos que se vivió en antena tiene una raíz que lleva semanas pudriendo el programa desde adentro, y esa raíz tiene nombres, tiene decisiones concretas, tiene un patrón de conducta que la producción ha intentado tapar con relleno, con galas flojas, con sonrisas forzadas que los propios participantes ya ni siquiera pueden sostener durante más de unos pocos segundos antes de que la cámara capture algo que no debería estar ahí. Algo que no encaja con la narrativa de ilusión y esfuerzo y crecimiento artístico que se supone que este formato debe vender al espectador que dedica su tiempo y su atención y su afecto emocional cada semana a seguir lo que ocurre dentro de esa academia. Para entender lo que pasó, hay que retroceder varios días y reconstruir con cuidado el camino entero que llevó hasta ese momento de silencio al aire que partió la historia de esta temporada en 2 partes que ya no van a poder volver a unirse. Operación Triunfo llegó a su recta final de una manera que absolutamente nadie esperaba. Y cuando decimos nadie, lo decimos en serio, sin exageración y sin dramatismo gratuito añadido,
para hacer la historia más interesante de lo que ya es por sí sola. La final se adelantó de forma abrupta, sin aviso previo que tuviera ningún tipo de sentido para los seguidores del programa ni para los propios participantes que llevaban semanas dentro de esa academia construyendo algo que de repente dejó de tener el tiempo que necesitaba para completarse de manera orgánica y satisfactoria para todo el mundo involucrado. La semana final llegó antes de tiempo, porque la temporada fue cancelada, no postergada, no reconfigurada, no ajustada por razones creativas que pudieran tener alguna lógica artística. Cancelada. Lo que quedaba de competencia se comprimió en días. La hoja de ruta que tenían los participantes se rompió de golpe sin que nadie les diera una explicación suficiente ni un espacio real para procesar lo que eso significaba para ellos. Y la producción tuvo que improvisar un desenlace para un programa que ya había perdido el impulso hace semanas. En algún momento que ahora resulta difícil precisar con exactitud, pero que todos los que han estado siguiendo el formato de cerca reconocen sin la menor dificultad cuando alguien se lo señala. Eso genera un tipo de daño muy específico en el interior de un concurso de estas características. Un daño que no es solo logístico, sino profundamente humano. Cuando los participantes sienten que el suelo ya no es firme bajo sus pies, cuando sienten que las reglas pueden cambiar de un día para otro sin explicación ni consulta, ni el mínimo respeto hacia quienes están viviendo esas reglas desde adentro, el ánimo cae de una manera que no vuelve a subir fácilmente, y mucho menos cuando la presión del final se acerca a una velocidad que nadie había anticipado ni para la que nadie estaba emocionalmente preparado. Y eso es exactamente lo que hemos visto en pantalla durante los últimos días con una claridad que ya no da margen para ninguna otra interpretación. La salida de Guido fue otro golpe que el programa encajó peor de lo que la producción quiso reconocer en ningún momento público. Dentro de la academia hay jerarquías emocionales que el público construye con el tiempo, semana tras semana, gala tras gala. Y hay figuras que se convierten en anclas narrativas para el espectador, en razones concretas y personales para seguir conectado a un formato que de otra manera podría intercambiarse por cualquier otro del mismo género sin que nadie lo notara demasiado. Guido era una de esas figuras. Su eliminación generó una cantidad de quejas en redes y una intensidad de reacción del público que la producción no supo gestionar con ningún tipo de inteligencia ni de empatía hacia quienes estaban expresando una decepción legítima y razonada. Porque esas quejas no apuntaban a una cuestión de gustos, ni a una simple preferencia del público por un participante sobre otro, algo que en cualquier concurso es completamente normal y esperable. Apuntaban directamente a una decisión que una gran parte de los seguidores del programa consideró profundamente injusta para alguien con un talento que resultaba evidente para cualquiera que prestara atención real a lo que ese participante hacía cada vez que subía a un escenario. Cuando el público siente que el sistema de decisión no respeta el mérito real de quien compite, la confianza en el programa se fractura de una manera muy particular, de una manera que no se repara con un comunicado ni con una gala emotiva diseñada para reconectar emocionalmente con una audiencia que ya ha empezado a alejarse. Y una vez fracturada esa confianza, cada cosa que sale mal a continuación se amplifica de forma automática sin que nadie tenga que hacer nada para que eso ocurra. Cada gala floja se vuelve más floja de lo que sería sin ese contexto previo. Cada momento torpe se vuelve más torpe de lo que habría parecido en condiciones normales. Cada silencio incómodo se vuelve insoportable en lugar de pasajero. El programa entró en esa espiral después de la salida de Guido y todavía no ha conseguido salir de ella. Y lo que ocurrió en la última emisión es la prueba más brutal y más irrefutable de que esa espiral no ha hecho más que apretarse con el paso del tiempo. Algo dentro de esa academia lleva semanas fallando de una manera que las cámaras no han podido ocultar completamente. Y la pregunta que nadie ha respondido todavía es cuánto tiempo llevaba esto así antes de que los micrófonos abiertos lo pusieran delante de todo el mundo. Las galas más recientes reflejaron ese estado interno sin disimulo ni esfuerzo visible por ocultarlo.
como si en algún momento la producción hubiera dejado de intentarlo o como si simplemente ya no tuviera los recursos emocionales ni logísticos para sostener una apariencia que el desgaste acumulado estaba haciendo cada vez más difícil de mantener. Los participantes aparecieron en pantalla con un nivel de energía que no corresponde en ningún sentido a la semana final de ningún talent show que esté funcionando bien y que esté cuidando a las personas que lo habitan con la responsabilidad que eso requiere. En una semifinal, en los días inmediatamente previos al gran desenlace de una temporada completa, los concursantes deberían estar al máximo de lo que son capaces. Deberían transmitir esa mezcla específica de nervios y emoción y ganas que arrastra al espectador hasta el borde de la silla y lo hace sentir parte de algo que importa de verdad y que va a recordar durante mucho tiempo. Lo que vimos fue lo contrario: caras cerradas, movimientos mecánicos, respuestas de cortesía que suenan a protocolo aprendido y no a sentimiento genuino que emerge de manera espontánea porque la situación lo provoca de forma natural. Y hay una razón concreta y documentada para ese estado que tiene que ver directamente con cómo la producción les está gestionando el repertorio en la recta final, en el momento exacto en que más libertad artística deberían tener para brillar con lo que mejor saben hacer y con lo que más los define como artistas individuales con una voz propia. Esto es importante. Porque el problema con las canciones no es un detalle menor ni una cuestión de matices artísticos sin relevancia para el espectador general. Es el síntoma más visible de una dinámica interna que lleva semanas rota y que nadie con la autoridad suficiente dentro del programa ha tenido el valor de corregir antes de que llegara hasta un micrófono abierto en directo frente a miles de personas que no esperaban escuchar lo que escucharon. Los participantes recibieron sus canciones para la semifinal y la reacción que mostraron, la que quedó registrada y la que los rodean han descrito, no fue de ilusión, ni de energía, ni de esa hambre de escenario que define a los artistas jóvenes cuando sienten que tienen algo real y emocionante entre las manos. Frankie, en particular, expresó algo que muchos de los que siguen el programa de cerca ya venían intuyendo desde hacía tiempo, sin tener todavía la prueba concreta que lo confirmara: que la dirección artística del programa insiste en modificar los estilos de manera sistemática, en forzar variaciones que no siempre tienen lógica musical ni respetan la identidad artística de quien va a interpretar esa canción frente a una audiencia que la está juzgando con oídos que escuchan si algo es genuino o si algo está forzado. Frankie dijo con sus propias palabras que se sentía más cómoda con el ritmo original de su canción, que algo en la versión modificada no le resultaba natural, que había una incomodidad concreta y real que no conseguía resolver por más que practicara y por más tiempo que le dedicara. Y los profesores del programa, en lugar de escucharla y de tomar esa información como lo que era, una señal artística completamente válida, que debía ser considerada con seriedad por quienes tienen la responsabilidad de preparar a esos artistas para dar lo mejor de sí mismos, insistieron en el cambio, sin dar ningún tipo de explicación que la convenciera ni que justificara la decisión desde ningún ángulo. Eso tiene un nombre muy claro. Se llama no escuchar al artista. Se llama no respetar la intuición de alguien que conoce su propia voz mejor que cualquier director artístico que la observa desde fuera. Y en un programa que se supone que existe para formar artistas de verdad, para desarrollar su voz y su identidad musical única, para prepararlos para una carrera profesional que va a durar mucho más que una temporada de televisión, ignorar lo que el participante siente respecto a su propia interpretación es una contradicción que no se puede esconder detrás de argumentos sobre variedad o innovación o lo que le funcione mejor al formato en términos de entretenimiento. La variedad que destruye la autenticidad de quien canta no es un recurso artístico, es un error de criterio. Y aquí ya llevamos varios que se están acumulando uno sobre otro sin corrección ni reconocimiento de ningún tipo. Comenta ahora mismo lo que piensas sobre todo esto, porque todavía no te hemos contado lo más fuerte de todo lo que pasó, y lo que falta por salir es lo que de verdad lo cambia todo y le da un nombre definitivo e irreversible a lo que está pasando dentro de esa academia.
Hay algo que el programa lleva semanas comunicando sin palabras, sin intención aparente, pero con una consistencia que resulta imposible de ignorar cuando lo observas con la distancia suficiente para ver el patrón completo en lugar de cada incidente de manera aislada. La producción está operando desde el pánico. Cuando un programa no funciona como se esperaba, cuando los números no dan lo que se prometió a las cadenas, ni a los patrocinadores, ni a todos los que invirtieron dinero y credibilidad en el proyecto, cuando la promesa inicial que se le hizo al público y a los propios participantes no se cumple en los términos que todos esperaban razonablemente, hay dos formas posibles de reaccionar ante esa realidad. La primera es parar, respirar, reconocer con honestidad lo que falla, y corregir con la valentía que eso requiere, aunque implique admitir errores en público y asumir responsabilidades que son incómodas de asumir. La segunda es acelerar, tapar, improvisar soluciones de superficie que den la apariencia de control sin resolver ninguno de los problemas reales que están generando el deterioro, y esperar que el final llegue antes de que el derrumbe sea total y visible para absolutamente todo el mundo. Operación Triunfo Estados Unidos eligió la segunda opción con una determinación que ahora resulta difícil de entender desde fuera y que tiene consecuencias que van mucho más allá de los números de audiencia o de los comentarios negativos que se acumulan en redes con cada nueva gala. Tiene consecuencias reales y directas para las personas que están adentro de esa academia. No solo para los productores que toman las decisiones desde detrás de las cámaras en un despacho que los participantes probablemente nunca han visto, y desde el que se dictan órdenes que llegan sin contexto ni explicación ni espacio para el diálogo. Los participantes viven dentro de ese entorno durante semanas. Respiran ese aire cargado de tensión no resuelta. Y cuando el ambiente que te rodea está lleno de presión sin justificación, de decisiones que llegan desde arriba sin consultar a nadie que vaya a sufrirlas, de una sensación constante de que el suelo puede moverse otra vez en cualquier momento sin previo aviso, el cuerpo y la mente lo acusan de maneras que las cámaras no siempre consiguen disimular completamente aunque lo intenten. Nadie sale ileso de ese tipo de entorno, nadie. Y las pruebas de eso están en cada gala de las últimas semanas para quien quiera verlas sin las anteojeras que la narrativa oficial del programa intenta colocarte. Lo que hemos visto en pantalla durante estas últimas emisiones, esa pesadez que muchos espectadores no sabían bien cómo nombrar ni cómo explicar con precisión, pero que sentían con una claridad inconfundible mientras miraban, tiene una explicación que ahora empieza a cobrar forma completa, con todos sus detalles y con todo su contexto. Porque hay una diferencia muy específica y muy reconocible entre un participante que está nervioso por la competencia y un participante que está agotado por el entorno en el que lo han colocado. El primero tiene energía aunque le tiemble la voz y aunque los nervios le jueguen en contra en los peores momentos. El segundo tiene los ojos planos aunque sonría para la cámara con una corrección impecable. Y lo que hemos visto en los rostros de los concursantes de Operación Triunfo Estados Unidos durante estas últimas semanas se parece mucho más a lo segundo que a lo primero, con una consistencia que ya no puede explicarse por el cansancio natural de la recta final de una competencia larga e intensa. Eso no es un juicio sobre su talento, ni sobre sus ganas de estar ahí, ni sobre la capacidad de ninguno de ellos para crecer y desarrollarse como artistas. Es una observación sobre lo que le pasa a un ser humano joven cuando el sistema que se supone que debe protegerlo y desarrollarlo empieza a funcionar de una manera que lo expone en lugar de sostenerlo, que lo presiona en lugar de acompañarlo, que lo silencia en lugar de darle voz. Y la pregunta que eso genera no es una pregunta retórica ni un recurso narrativo para hacer el relato más dramático de lo que ya es. ¿Cuánto tiempo llevaba esto así exactamente? ¿Quién lo sabía dentro de la producción? ¿Y por qué no se corrigió antes de que llegara hasta un micrófono abierto en directo, frente a miles y miles de personas que no esperaban ser testigos de lo que estaban a punto de escuchar? La comparación con Operación Triunfo España hace daño porque es inevitable y porque el contraste entre las dos versiones del mismo formato resulta demasiado evidente para ignorarlo o para esquivarlo con argumentos sobre las diferencias culturales entre mercados distintos. El formato original tiene décadas de historia acumulada,
Tiene una relación con sus participantes que se ha construido con el tiempo sobre el respeto genuino al talento y a la persona completa que hay detrás de cada voz. Tiene galas que se recuerdan durante años después de que la temporada termina, porque lo que ocurre en ellas es genuino y nace de un vínculo real y sostenido entre el programa y quienes lo habitan semana tras semana. Tiene una manera de tratar a sus participantes que se nota en cómo ellos hablan del programa años después, con afecto y con gratitud que no tiene ningún motivo para ser fingida. Lo que tiene la versión de Estados Unidos es una adaptación que llegó tarde a un mercado que ya tenía sus propias referencias consolidadas, que no encontró su identidad propia en el tiempo que tenía disponible para hacerlo, que no construyó el vínculo emocional con el público que necesitaba para sostenerse cuando los números empezaron a no acompañar, y que ahora intenta llegar al final de pie, cuando lo que realmente tiene que hacer es responder preguntas concretas y urgentes que ya no puede ignorar ni posponer con ninguna estrategia de comunicación. Porque el daño que se le hace a un participante joven que entró a ese programa con el talento real que tiene Frankie y con la esperanza genuina de que esa experiencia fuera el inicio de algo duradero y significativo en su carrera, ese daño no desaparece cuando la emisión termina y las luces del plató se apagan para la noche. Permanece. Se lleva a casa. Se procesa en silencio durante mucho tiempo. Y merece ser nombrado con toda la claridad y con toda la contundencia que el momento requiere, no protegido por el silencio institucional de una producción que prefiere que nadie haga demasiadas preguntas incómodas en la semana del final. Porque los 2 minutos de silencio al aire que dejó el programa no fueron casualidad ni fallo técnico sin más contexto que el de un error puntual de coordinación. Fueron el momento exacto en que todo lo que se estaba sosteniendo por las costuras, todo ese peso acumulado de semanas de tensión no resuelta y decisiones mal tomadas y participantes presionados más allá de lo razonable, se rompió de cara al público de la manera más visible e irreversible posible. La producción tenía preparado un mensaje emotivo para los participantes, algo diseñado con cuidado para levantar el ánimo en la recta final, para recordarles por qué están ahí, y lo lejos que han llegado, y el orgullo que deberían sentir por todo lo que han conseguido. Y ese mensaje no llegó. La pantalla se quedó congelada con el letrero de votación fijo, sin movimiento, sin contenido nuevo, con voces de fondo que no eran parte del programa sino exactamente lo que ocurre cuando los micrófonos siguen abiertos y nadie se da cuenta a tiempo de que todo lo que se dice en ese espacio está siendo transmitido en directo a todos los hogares que tienen el programa encendido en ese instante. 2 minutos. En televisión, 2 minutos de silencio no son un inconveniente menor que cualquier espectador puede pasar por alto con facilidad. Son una eternidad que se siente en tiempo real. Son suficientes para que quien está mirando cambie de canal, para que el momento se instale en la memoria como algo profundamente incómodo que no se borra con facilidad, y para que la pregunta que todo el mundo empieza a hacerse sea la misma sin ponerse de acuerdo. ¿Qué está pasando ahí dentro cuando nadie está mirando en la dirección correcta? La respuesta a esa pregunta es lo que te vamos a dar ahora mismo, y es mucho peor de lo que la mayoría de quienes seguían el programa esperaban encontrar. Entre esas voces de fondo que se colaron por los micrófonos abiertos, entre ese ruido que miles de espectadores intentaron descifrar desde sus casas, mientras la pantalla seguía congelada y el tiempo seguía avanzando, sin que nadie al mando del programa reaccionara con la urgencia que la situación exigía de manera completamente evidente, hubo algo que no pasó desapercibido para quienes estaban prestando atención con el volumen suficientemente alto. Varias personas que estaban viendo el programa en tiempo real afirman haber escuchado con una claridad que no deja margen razonable para la interpretación libre una voz que gritó: «¡Cállate, Frankie!». Una orden, directa, sin filtro de ningún tipo, sin el mínimo cuidado por las consecuencias de lo que se estaba diciendo en ese momento y en ese espacio. Lanzada sin el menor respeto a una participante que estaba en un momento de recepción emocional, en el instante exacto en que se supone que la producción le estaba haciendo llegar un mensaje de apoyo y de reconocimiento por el trabajo sostenido durante toda una temporada.
Una voz que dijo lo que nunca debería decírsele a nadie que esté entregando su talento y su vulnerabilidad frente a una cámara con la confianza de que el equipo que la rodea la está cuidando. Eso es lo que se escuchó. Eso es lo que quedó grabado en la memoria de miles de personas que lo escucharon en tiempo real. Eso es lo que ya no puede deshacerse ni reencuadrarse, ni explicarse de otra manera, con ninguna narrativa alternativa, por muy bien construida que esté. Y si crees que Operación Triunfo debe responder públicamente por todo lo que ha pasado dentro de esa academia, comenta ahora mismo lo que debería hacer esta producción, porque esta historia no ha terminado todavía y aquí no vamos a dejar de contarla hasta que haya una respuesta real, concreta y proporcional a la gravedad de lo que ocurrió. Lo que ese momento revela va mucho más allá de un mal gesto puntual de alguien que perdió el control en un instante de estrés y que en condiciones normales nunca habría actuado de esa manera. Porque los fans llevan semanas observando a los participantes con una atención sostenida y detallada que las cámaras no siempre consiguen disimular cuando hay algo que no encaja con la versión oficial de lo que está ocurriendo dentro de esa academia. Hay miradas que no cuadran en absoluto con el entusiasmo que se espera razonablemente en las semanas finales de una competencia de esta magnitud y de esta visibilidad. Hay silencios que duran demasiado entre pregunta y respuesta. Ese tipo de pausa que no es reflexión genuina, sino contención calculada. Ese momento en que alguien decide en tiempo real qué puede decir y qué no puede decir sin generar consecuencias que no está en condiciones de gestionar por sí solo. Hay una manera de responder a las preguntas del presentador que suena a ensayado, pero no en el buen sentido del término, no como quien ha practicado una respuesta que le emociona y quiere transmitir con la mayor precisión posible, sino como quien ha aprendido con el tiempo a decir exactamente lo que se espera de él para evitar problemas que vendrán después de que las cámaras se apaguen y la audiencia deje de estar mirando. Y todo eso encaja con una exactitud incómoda en el relato que ahora tiene nombre concreto y tiene prueba grabada. Una producción que no está tratando bien a sus participantes, que habla con una dureza innecesaria donde debería hablar con respeto y con paciencia, que impone donde debería escuchar, que apaga donde debería encender y acompañar el proceso de crecimiento de cada artista con la responsabilidad real que eso implica. Esta es la semana final de Operación Triunfo Estados Unidos, y en lugar de recordarse como el desenlace emocionante y merecido de una temporada que lo dio todo por sus participantes y por el público que lo siguió desde el principio, se va a recordar por una voz que se escapó por un micrófono abierto y dijo en voz alta exactamente lo que la producción nunca quiso que nadie escuchara. Ese es el legado que esta temporada deja grabado, y el silencio que vino después dice, con más claridad que cualquier comunicado, todo lo que todavía no se ha dicho en voz alta, pero que todos hemos entendido perfectamente.